Siento aún en mi memoria el peso de las paredes blancas del Hospital Ángeles en Ciudad de México. Las máquinas a mi alrededor susurraban con sonidos metálicos, como si marcaran el compás de mi despedida. El aire estaba cargado, impregnado del olor a medicamentos y de un silencio que se mezclaba con oraciones ahogadas. Yo, don Julián Herrera, sabía que mi cuerpo cansado se acercaba al final y, incluso en medio de la fragilidad, mi alma comenzaba a presentir el más allá. Mi pecho jadeaba a intervalos irregulares, como un río que pierde su corriente. Cada respiración parecía arrancarme pedazos de vida. Y aún así, había una paz escondida en ese instante. Sentía la presencia de mi familia, aunque mis ojos ya no pudieran ver con claridad. Las lágrimas de Mariana caían sobre mi mano, calentando mi piel fría. Esteban murmuraba plegarias, intentando detener un tiempo que se deslizaba sin retorno. En lo profundo, comprendí que ese sería mi último suspiro en el mundo físico. No había temor, sino un reconocimiento sereno. La vida había cumplido su ciclo. El hospital no era una prisión, era solo la última estación de mi viaje terrenal. Mis recuerdos se confundían con el sonido lejano de voces médicas que luchaban por mi permanencia, pero mi alma ya buscaba otro horizonte, invisible a los ojos humanos. Con cada segundo sentía que mi corazón perdía fuerza, como un tambor que cesa su ritmo. El dolor físico disminuía, pero una extraña ligereza se apoderaba de mí. Era como si la materia desistiera de retenerme, dejando espacio para algo mayor. Recordé los días en Puebla, las calles llenas de colores, las risas de mis hijos pequeños corriendo por la casa. Esos destellos venían como dulces despedidas, preparando mi espíritu para la travesía. Y entonces sucedió. Un suspiro profundo escapó de mis labios. No fue solo aire saliendo de mis pulmones, fue una despedida en silencio, cargada de todo lo que había amado. En ese instante, comprendí que la muerte no es un final abrupto, sino un soplo que abre la puerta de lo invisible. Mi cuerpo reposaba en la cama, pero mi esencia ya buscaba el abrazo de la eternidad, y así comencé a despertar hacia la luz. Aún puedo recordar el sonido metálico de las máquinas que me rodeaban, el bip constante del monitor cardíaco, el soplo acompasado del respirador y el ruido lejano de los pasos de los enfermeros componían una sinfonía extraña, casi hipnótica. Cada sonido parecía anunciar que mi tiempo en la tierra se agotaba. Era como si aquellas máquinas me hablaran, recordándome que la vida física estaba en sus últimos instantes. Mi respiración ya no era solo mía, era prestada por tubos y cables que me mantenían unido al mundo. El aire que entraba en mis pulmones tenía un peso artificial, como si la propia existencia ya no me perteneciera. Sentí que mi alma estaba más atenta al silencio que venía de dentro que al ruido exterior. Había una voz oculta que me llamaba más allá de aquel hospital, pero yo aún permanecía atado al cuerpo cansado. A los pies de la cama vi a Mariana con el rostro bañado en lágrimas, los ojos rojos de tanto llorar. Intentaba ser fuerte, pero cada respiración mía era un puñal en su corazón. Esteban, con las manos juntas, murmuraba una oración con fervor, como si sus palabras pudieran negociar más tiempo para mí. Los observaba y sentía un amor tan profundo que hasta el dolor parecía disolverse. Mi familia era el último ancla que me sujetaba al mundo. El eco de las máquinas se mezclaba con los latidos acelerados de sus corazones. Era curioso. Cuanto más frágiles se volvían los signos de mi cuerpo, más fuertes se volvían los lazos invisibles que me unían a ellos. Podía sentir el calor de las manos de mi hija sobre la mía. Podía sentir el peso de la esperanza de mi hijo intentando sostenerme. Entre la vida y la muerte, entendí que no hay separación absoluta, solo transición. Y entonces comprendí. Aquellas máquinas no eran enemigas, sino testigos silenciosos de mi partida. Registraban cada segundo de mi despedida, pero no podían registrar la ligereza del alma que comenzaba a liberarse. El ruido constante se volvió lejano, como ecos de un mundo que ya empezaba a dejar atrás. Y en ese escenario,
de dolor y amor entrelazados, preparé mi espíritu para el próximo paso hacia la eternidad. Sentí de repente que mi respiración se volvía un hilo delicado, casi imperceptible. El aire que entraba en mis pulmones parecía querer despedirse de mí, como un huésped que deja la casa tras una larga estadía. Fue en ese instante que lo entendí. Mi cuerpo ya no luchaba, se rendía, y en ese abandono no había derrota, solo la certeza de que el viaje estaba a punto de cambiar de rumbo. El último suspiro llegó suave, sin dolor, como el apagarse de una vela que ya cumplió su llama. No hubo grito, no hubo resistencia, solo un soplo, tan leve que casi no se oyó. Era como si hubiera soltado el peso de toda una vida en un solo instante, y en ese momento exacto, comprendí que la muerte no llega como tormenta, sino como brisa. A mi alrededor, los sonidos de las máquinas y de las voces humanas parecieron disolverse. Aquel hospital, tan lleno de ruidos y prisa, se sumió en un silencio sagrado. Era un silencio que no nace de la ausencia, sino de la presencia de algo mayor. Mi cuerpo descansaba inmóvil, pero mi alma despertaba en un nuevo paisaje, aún envuelto en misterio y luz. En el instante en que me desprendí, sentí una ligereza imposible de describir. Ya no había dolor, ni límites, ni peso alguno. Me sentí como una hoja suelta en el viento, guiada por manos invisibles hacia un destino que no comprendía, pero que me acogía con ternura. Ese silencio, que podría asustar a los vivos, para mí era una canción suave. Entendí entonces que el suspiro que se convierte en silencio es en realidad un anuncio. No marca el final, sino el inicio. Es el paso de la carne al espíritu, del tiempo a la eternidad, de la angustia a la paz. Lo que parecía una despedida era, en verdad, un despertar, y así di mis primeros pasos hacia la luz que ya comenzaba a llamarme. Cuando me di cuenta de que ya no respiraba, abrí los ojos del espíritu y me vi allí, acostado en la cama. Mi cuerpo yacía inmóvil, rodeado de cables, tubos y la mirada angustiada de los médicos. Había algo extraño y al mismo tiempo fascinante. Yo estaba presente, pero no atado a esa carne cansada. La sensación era la de ser espectador de mi propia historia. Observé con nitidez los detalles que antes se me escapaban. Las manos de los enfermeros se movían con rapidez, intentando devolver la vida a lo que ya no podía retener. La frente de Mariana brillaba con gotas de sudor de tanto llorar, y Esteban apretaba un rosario como quien sostiene el último hilo de esperanza. Lo veía todo con mayor claridad que nunca, y aún así ya no formaba parte de ese escenario. Fue un impacto darme cuenta de que mi cuerpo, que durante 67 años me sirvió de casa, ahora parecía solo un capullo vacío. No sentía dolor ni peso, solo compasión por aquellos que aún no comprendían que yo ya me había ido. Era como mirar una fotografía antigua, familiar, pero ya distante de la esencia que soy. El cuerpo estaba allí, pero yo ya no estaba en él. En ese instante, comprendí cuán pasajera es la vida terrenal. Ese cuerpo que trabajó, que abrazó, que luchó y lloró, ahora reposaba en silencio. Y yo, el alma, era la verdadera continuidad. Una extraña mezcla de nostalgia y gratitud invadió mi ser. Nostalgia por lo que dejaba atrás, gratitud por lo que había vivido. Era la prueba viva de que la muerte no anula, solo transforma. Mientras los médicos aún luchaban con gestos firmes, yo me mantenía sereno, contemplando la escena. No había desesperación en mí, sino un entendimiento profundo. Esa etapa había concluido. El cuerpo quedaría en la tierra, pero yo seguiría adelante. Y con esa certeza, sentí un llamado sutil, como una invitación silenciosa a caminar más allá de la materia. Al mirar hacia un lado, vi a Mariana sosteniendo mi mano con fuerza, como si así pudiera impedir mi partida. Su rostro estaba empapado en lágrimas, y sus ojos, enrojecidos de tanto llorar, cargaban un dolor que atravesaba mi corazón. Esteban, por su parte, mantenía la cabeza baja, rezando con fervor, pero sus manos temblaban, delatando el miedo a la pérdida.
El llanto de mis hijos resonaba más fuerte que cualquier máquina en la habitación. Sentí la impotencia de no poder consolarlos como deseaba. Mi voz ya no alcanzaba sus oídos y mis gestos ya no podían acariciar sus corazones. Era como estar tras un velo invisible, viendo sus lágrimas sin poder secarlas. Aún así, una ternura inmensa nació dentro de mí. Comprendí que el amor es más profundo que cualquier separación física. Las lágrimas de Mariana caían sobre mi mano inmóvil, y aunque mi piel ya no podía reaccionar, mi alma sentía ese toque como fuego vivo. Era como si cada gota fuera una oración, una súplica, para que no me fuera. Esteban, entre sollozos contenidos, murmuraba el nombre de Dios, pidiendo misericordia. Ver esa desesperación me hizo entender cuánto había sido yo un pilar en sus vidas. En ese momento, comprendí que el llanto no era solo de dolor, sino también de amor. Cada lágrima era prueba del lazo eterno entre nosotros, una cadena invisible que ni la muerte podría romper. Quise gritar que estaba allí, que mi espíritu no los abandonaría, pero el silencio del más allá me enseñaba que hay despedidas que solo el corazón entiende, y que las lágrimas son cartas que el alma escribe sin palabras. Así vi que mi adiós no era solo mío, también era de ellos. El duelo que comenzaba a nacer en sus corazones sería pesado, pero también un camino de aprendizaje. Deseé que sus lágrimas se transformaran en fuerza y que algún día pudieran mirar al cielo y sentir mi presencia. El llanto de los míos dolía, pero también era la prueba de que mi vida había dejado huellas de amor eterno. Al dejar mi cuerpo, sentí que atravesaba un corredor que no pertenecía a ninguna arquitectura conocida. Había claros y sombras, como cortinas de niebla, alternando con grietas de luz viva. A cada paso, recuerdos y rostros surgían en las paredes de ese camino, memorias que eran tanto consuelo como advertencia. Era extraño. El corredor parecía hecho del mismo tejido de mis recuerdos, tejido que latía con el calor del alma. Comprendí que allí se dibujaba el umbral entre lo que fui y lo que sería. Mientras avanzaba, sombras suaves cruzaban mi campo de visión como reflejos de decisiones pasadas. No eran amenazas, eran ecos de momentos en que elegí el orgullo, la ambición o la omisión. Entre esas sombras, pequeñas grietas de luz me mostraban gestos de bondad olvidados, como monedas de oro reluciendo en el polvo. Cada paso me enseñaba que el tribunal de la conciencia no condena, sino que esclarece. Así fui aprendiendo a ver mi vida con ojos que ya no querían juzgar, solo entender. Había un perfume tenue en ese corredor, mezcla de incienso, tierra mojada y café de mañanas en Puebla. Y ese aroma me trajo calma. Sentí la presencia de ángeles y guías a mi alrededor, no con forma, sino como compasión que llenaba el espacio. La luz, cuando llegaba, era acogedora, no cegaba, más bien permitía ver con detalle lo que antes yo ignoraba. Comprendí que la travesía no era técnica, era pedagógica. Cada resplandor me devolvía una lección, y mis emociones, arrepentimiento, ternura, gratitud, golpeaban como viento las cortinas de esos pasillos. En algún punto escuché una melodía tenue, casi como una canción materna, que me llevó a reconocer rostros conocidos. Vi allí pequeñas señales de mi vida, una nota olvidada, un apretón de manos silencioso, la sonrisa de don Ignacio. Esos fragmentos formaban un mapa gentil para que comprendiera el valor escondido de los actos simples. Comprendí entonces que el camino de luz no es un plano único, está hecho de pasos humildes que acumulan sentido, y esa comprensión aligeraba el peso de lo que yo había considerado tan grande. Al final del corredor, la luz se volvió más clara, no como lámpara, sino como presencia que acoge. No sentí prisa ni miedo, solo la certeza de que todo allí servía para prepararme. Al mirar atrás, vi que el hospital y la vida terrenal seguían vivos en millares de hilos, oraciones y memorias. Seguí adelante con el corazón abierto, sabiendo que aquel paso entre sombra y claridad era parte del proceso para alcanzar la paz eterna. Y guiado por esa claridad,
Continué mi camino hacia el encuentro que me aguardaba. Mientras avanzaba por el corredor de sombras y luz, una sensación diferente comenzó a envolver mi ser. Era como si el aire se hiciera más liviano, impregnado de una dulzura indescriptible. De pronto, escuché una voz que no venía de fuera, sino que resonaba dentro de mí. Esa voz pronunciaba mi nombre con una ternura que nunca conocí en la tierra. Julián, ven conmigo. No era un llamado cualquiera, era una invitación cargada de amor eterno. Con cada sílaba sentí que mi corazón espiritual se iluminaba. No había miedo, solo un reconocimiento profundo. Esa voz me conocía más allá de la carne, más allá del tiempo, más allá de todos mis errores. Era como oír a la propia esencia de la vida llamándome de vuelta a casa. Ningún sonido humano podría reproducir esa vibración que se entrelazaba con la luz que crecía a mi alrededor. Yo, Julián Herrera, sabía que no estaba solo. Miré a mi alrededor intentando encontrar el origen de la voz. No había rostro visible, solo una presencia amorosa que me envolvía. Era como un abrazo hecho de pura energía, una fuerza que sostenía cada parte de mi alma. En ese instante comprendí que en el más allá no se camina al azar. Siempre hay un guía, alguien que extiende la mano en el momento justo, y esa mano invisible ahora se extendía hacia mí. Sentí una mezcla de lágrimas y risa en mi interior, como si finalmente comprendiera que no había razón para resistirse. La voz repitió mi nombre, y cada vez que lo hacía, capas de miedo y orgullo se disolvían. Era un llamado que no imponía, sino que invitaba, respetando mi libre albedrío. Podía permanecer atado a las sombras de la tierra o seguir ese sonido que me conducía a la paz eterna. Y dentro de mí, la decisión ya estaba tomada. Di mi primer paso consciente hacia la presencia que me llamaba. El corredor detrás de mí parecía desvanecerse como un sueño que pierde color al amanecer. Al frente, la luz era más clara y la voz seguía guiándome. Julián, ven conmigo, repetía, y esta vez no había duda. Era mi guía espiritual recibiéndome. Con reverencia, seguí adelante, listo para descubrir lo que había más allá del velo invisible que separa los mundos. Apenas escuché mi nombre resonar en la eternidad, una torrente de imágenes me envolvió. No eran simples recuerdos, sino escenas vivas, cargadas de emoción, como si las estuviera viviendo nuevamente. Me vi niño, corriendo por las calles coloniales de Puebla, con el sol dorando las piedras antiguas. Sentí el olor de las tortillas recién hechas que preparaba mi madre y la risa inocente de los amigos que ya se han ido. Era como un río que desbordaba, arrastrando todo en su corriente. Cada recuerdo llegaba con una intensidad que me hacía estremecer. Vi mi primer día de escuela, la timidez al sostener el lápiz con manos pequeñas. Oí las campanadas de la iglesia en el zócalo, donde mis amigos y yo jugábamos a la pelota hasta el atardecer. El tiempo parecía disolverse, y todo se volvía presente ante mis ojos espirituales. Esas escenas me enseñaban que nada en la vida se pierde. Todo permanece guardado en nuestro espíritu. Los recuerdos no eran solo dulces. También aparecieron momentos en que el dolor me visitó. La muerte prematura de mi padre, los días de lucha para mantener a la familia, los errores que cometí por ambición. Todo surgía ante mí, pero ahora sin amargura. Era como si la luz envolviera incluso las heridas, transformándolas en lecciones valiosas. Comprendí que la memoria espiritual no acusa, solo muestra. Entre tantas imágenes, una se destacó. La voz suave de mi madre llamando mi nombre desde la ventana de casa. Era un sonido tan simple, pero tan cargado de amor, que llenó mi corazón de ternura. Recordé el aroma de las flores de bugambilia en el patio, el calor de las mañanas, el sabor del agua fresca sacada del pozo. Cada detalle era sagrado, y comprendía que esos fragmentos eran las verdaderas riquezas de mi vida. Sentí que ese río de recuerdos no me ahogaba, sino que me purificaba. Cada memoria lavaba mi alma, preparándome para el siguiente paso. Vi con claridad que estamos hechos de cada gesto,
de cada palabra y de cada mirada que compartimos, y entendí que llevaría conmigo hacia la eternidad, no los títulos ni las posesiones, sino el amor vivido en cada instante. Así seguí adelante, bañado por las aguas de mis propios recuerdos. Justo después del río de memorias, fui llevado a un estado de profunda reflexión. No había tribunal externo, ni jueces, ni acusaciones, solo mi propia conciencia erguida ante mí como un espejo inmenso. En ese espejo no veía solo los hechos de mi vida, sino también las intenciones ocultas tras cada gesto. Fue en ese instante que comprendí que el verdadero juicio nace dentro de nosotros, donde nada puede esconderse. Sentí como heridas reabiertas los momentos en que elegí el orgullo en vez de la humildad. Me vi alejando a personas queridas por ambición, negando abrazos que podrían haber curado heridas y silenciando palabras de cariño que quedaron atrapadas en la garganta. Todo se presentaba ante mí, no para condenarme, sino para que entendiera el peso de mis decisiones. Dolía, pero era un dolor necesario, como la cicatrización de una herida antigua. Al mismo tiempo, surgían recuerdos de pequeños gestos que casi había olvidado. El pan que compartí con un desconocido, la mirada de gratitud de un trabajador al que ayudé en secreto, la sonrisa de mis hijos en días simples de domingo. Esos actos, tan pequeños para el mundo, ahora brillaban como estrellas en medio de la noche. Fue entonces que comprendí, ante la eternidad, el valor no está en lo que poseemos, sino en lo que ofrecemos. Mi conciencia me mostraba todo en equilibrio, aciertos y errores, sombras y luces. No había una voz que me acusara, solo una verdad silenciosa que me enseñaba con firmeza y ternura. Entendí que el tribunal de la conciencia no es castigo, es aprendizaje. Nos invita a reconocer lo que necesita ser sanado y a agradecer lo que supimos sembrar de bueno. Y ante ese tribunal, cada lágrima y cada sonrisa tenían su peso. Con cada revelación sentía mi alma volverse más ligera. No podía retroceder para cambiar lo que hice, pero sí podía perdonarme y aceptar el llamado de la luz. Descubrí que ese juicio íntimo era, en realidad, una oportunidad de crecimiento, un paso inevitable en el camino de luz, y con esa comprensión seguí adelante, preparado para enfrentar la próxima revelación que el más allá tenía para mí. Mientras mi conciencia se abría como un libro ante la eternidad, vi emerger las sombras que yo mismo había alimentado. El orgullo caminaba a mi lado como un compañero silencioso, recordándome las veces en que busqué reconocimiento por encima del amor. Recordé negociaciones en las que humillé a hombres sencillos, creyendo que mi poder me daba ese derecho. Cada escena era una piedra pesada que yo mismo había colocado sobre el corazón. Ahora, ante la luz, no podía negar el peso de esas elecciones. Vi rostros que se alejaron de mí a causa de mi arrogancia, amigos que dejaron de llamar a mi puerta, hijos que muchas veces sintieron distancia a pesar de mi presencia. El orgullo, que antes parecía fuerza, se revelaba ahora como un muro que me separaba de los demás. Y cuanto más alto construía ese muro, más solo me quedaba. El alma, ahora libre, lloraba al contemplar lo que no supe ver en vida. El dinero, que tanto valoré, apareció ante mí como ceniza entre los dedos. Comprendí que mi obsesión por las conquistas materiales me impidió valorar abrazos, conversaciones y gestos de ternura. Vi escenas en las que un simple perdón habría sanado heridas, pero mi vanidad me silenció. El orgullo me hizo perder oportunidades de amar más, de perdonar más, de vivir con mayor sencillez. Esa revelación ardía en mi espíritu, no como castigo, sino como despertar. Aún así, comprendí que las sombras no venían para condenarme, sino para enseñarme. Me mostraban lo que dejé de vivir, pero también lo que aún podía aprender, incluso en el más allá. Descubrí que el orgullo no es una destrucción eterna, sino un espejo duro que nos obliga a mirar hacia adentro, y fue mirando en ese espejo que comprendí que mi verdadera riqueza no estaba en títulos ni propiedades, sino en el amor que había descuidado.
Al reconocer esas sombras, sentí una invitación silenciosa a la humildad. No era tarde para aprender, aunque ya no estuviera en el mundo físico. La eternidad me ofrecía la oportunidad de transformar el peso en luz, siempre que aceptara enfrentar mis propias fallas. Y así, en el tribunal de mi alma, hice el voto de no permitir nunca más que el orgullo me separara del amor eterno. Con ese compromiso, continué mi camino, esperando el próximo encuentro. Después de enfrentar las sombras de mi orgullo, un recuerdo suave se presentó ante mí, como un rayo de sol atravesando las nubes. Vi el rostro arrugado de don Ignacio, un campesino humilde de Puebla, a quien ayudé en secreto durante los años de cosecha difícil. Le había entregado sacos de maíz y dinero, sin jamás mencionar mi nombre. En su momento, pensé que era un gesto pequeño, pero allí, en el más allá, ese acto brilló con más fuerza que cualquier conquista de mi vida. La escena mostraba a don Ignacio con lágrimas en los ojos, bendiciendo aquel gesto que le dio alivio. En su momento, no percibí el impacto que tuvo, pero ahora lo comprendía. La humildad no necesita testigos, basta con que sea hecha con amor. Mientras los hombres recordaban mis empresas y negocios, el cielo guardaba ese gesto simple como una joya preciosa. Fue en ese instante que entendí que un acto oculto de bondad tiene más valor eterno que 1000 aplausos públicos. Sentí una caricia invisible tocar mi alma, como si la humildad misma fuera una presencia viva. No me avergonzaba ni me reclamaba, solo me recordaba que allí estaba el verdadero sentido de la existencia. No importaba cuán alto hubiera subido en las escaleras sociales, porque en el tribunal de la conciencia eran los actos pequeños los que más pesaban. La humildad me acariciaba como una madre paciente, enseñándome que la grandeza está en servir. Las imágenes se sucedían: la sonrisa de un niño que recibió un juguete olvidado, la gratitud silenciosa de un vecino al que ayudé sin esperar nada a cambio. Esos gestos, que en vida consideré detalles, ahora se presentaban como pilares de mi camino espiritual. La humildad no solo iluminaba mis errores, sino que me mostraba que en mí existían semillas de luz que aún podían florecer, y comprendí que la eternidad está hecha de esos fragmentos silenciosos. Con lágrimas de alivio, dejé que la caricia de la humildad envolviera mi ser. Era como una brisa fresca que apagaba el peso de las culpas y me devolvía la esperanza. Yo, Julián Herrera, empresario y padre, entendí que mi mayor herencia no estaba en fortunas, sino en lo que pude dar sin esperar nada a cambio. Y con ese consuelo, seguí adelante, sabiendo que aún encontraría otros encuentros que ampliarían mi aprendizaje en el camino de la luz. Mientras la humildad acariciaba mi alma, una luz diferente comenzó a acercarse. De esa claridad surgió una figura que reconocí de inmediato, incluso antes de ver su rostro. Era mi madre, doña Teresa, vestida con un manto luminoso que parecía hecho de estrellas. Su mirada tenía la misma ternura de los días de mi infancia, cuando me llamaba desde la ventana de casa en Puebla. Al verla, todo el peso de mi ser se deshizo en lágrimas de gratitud. Ella no habló de inmediato, simplemente abrió los brazos y me envolvió en un abrazo que no era de carne, sino de pura energía amorosa. En ese contacto, sentí cada noche en que veló mi sueño, cada oración que elevó por mí, cada consejo que tantas veces ignoré. Era como si toda la maternidad se condensara en un gesto eterno. Y en ese instante comprendí que el amor de una madre jamás se apaga, ni siquiera con la muerte. Cuando finalmente habló, su voz sonó como una melodía conocida. «Hijo mío, no temas. Todo lo que viviste te trajo hasta aquí y ahora es tiempo de aprender con la luz». Sus palabras no eran reproche, sino orientación. No venía a señalar errores, sino a recordarme que, por encima de todo, siempre fui amado. Escuchar su voz en el más allá fue como regresar al regazo materno, donde no existen juicios, solo consuelo. Entonces vi imágenes de nuestra vida juntos, los días de escasez en que ella repartía el pan, los consejos dados al atardecer,
su fe firme ante las dificultades. Recordé sus manos callosas que nunca se cansaron de trabajar, y sus ojos que siempre encontraban razones para sonreír. En el más allá, comprendí que cada sacrificio suyo había sido semilla para que yo siguiera mi camino. El reencuentro me llenó de reverencia. La presencia de mi madre fue para mí como un bálsamo. Su abrazo disipó las sombras del orgullo y fortaleció en mí la humildad recién descubierta. Entendí que la vida no nos separa de quienes amamos, solo nos prepara para reencontrarlos en otra dimensión. Y con el corazón restaurado por su ternura, seguí adelante, guiado por la certeza de que no estaba solo en el camino de la eternidad. Tras el abrazo de mi madre, una presencia aún más intensa se reveló. Vi acercarse una figura envuelta en claridad, que no hería los ojos, sino que los llenaba de serenidad. Era Fray Alonso, un guía espiritual que irradiaba paz y sabiduría antigua. Su sola presencia disolvía miedos ocultos que aún quedaban en mí. Sabía, sin necesidad de explicación, que él estaba allí para conducirme más allá. No habló con prisa, sino con una calma que parecía acompasar los latidos de mi alma. «Julián, cada paso que diste en la tierra fue escuela para tu espíritu», dijo. «Ahora ha llegado el tiempo de comprender que nada se pierde y nada es castigo. Todo es aprendizaje». Sus palabras sonaban como olas suaves que se repetían, grabando en mí una verdad mayor que cualquier enseñanza humana. Sentí que aquel guía conocía cada detalle de mi vida. Hablaba de mis victorias, pero también de mis caídas, con la misma serenidad. No había juicio, solo claridad. «Tus errores fueron maestros tanto como tus aciertos», explicó. «El orgullo que te hirió fue solo parte del camino que te llevaría a la humildad, y es en ese reconocimiento donde el espíritu crece. Así, aprendí que hasta mis sombras tenían propósito». Mientras Fray Alonso hablaba, imágenes de mi vida se proyectaban ante nosotros como cuadros vivos. Vi reuniones de negocios, risas en familia, lágrimas silenciosas y abrazos que negué. Cada escena era acompañada por su voz, que me explicaba el porqué y el para qué de cada elección. Descubrí que la existencia es una trama de hilos invisibles, donde nada es inútil. Incluso los dolores, vistos con los ojos del más allá, se revelan como semillas de crecimiento. Al final de su explicación, Fray Alonso colocó su mano luminosa sobre mi hombro espiritual. «No temas lo que viene. La luz te espera, y en ella encontrarás el sentido de todo lo que viviste». Sus palabras me atravesaron como un bálsamo, disipando culpas y despertando valentía. Entendí entonces que el camino de luz no es castigo ni premio, sino destino natural de toda alma que acepta aprender. Y con esa certeza di un paso más hacia lo eterno. Guiado por las palabras de Fray Alonso, fui conducido a una visión que jamás habría imaginado en vida. Ante mí se alzaba un puente de luz etérea flotando sobre el inmenso Valle de México. Era como si las montañas, las calles y hasta los rascacielos de la Ciudad de México se inclinaran ante esa pasarela celestial. El puente no estaba hecho de piedra ni de hierro, sino de claridad viva, palpitante como un corazón. Al verlo, sentí que el propio cielo me ofrecía un camino. A cada paso que daba hacia el puente, percibía que éste reaccionaba a mi presencia. Las luces centelleaban como estrellas en movimiento, y cada destello parecía cantar en silencio. Era una melodía que recordaba las campanas de las iglesias de Puebla, mezcladas con el canto de los pájaros al amanecer. Aquello no era ilusión, era revelación. El espíritu encuentra belleza donde antes solo veía concreto. Así descubrí que incluso el Valle de México guardaba un reflejo espiritual. Cuando puse el pie sobre el puente, no sentí peso, sino ligereza. Era como caminar sobre el propio aire, sostenido por una fuerza invisible. A cada paso veía rostros que ya habían partido, colegas de trabajo, vecinos, incluso figuras que apenas recordaba en vida. Todos me miraban con sonrisas serenas, como si me dijeran, «No estás solo». Y ese coro silencioso fortalecía mi valor para continuar.
Mientras avanzaba, comprendí que el puente no me llevaba solo a otro lugar, sino a otra comprensión. Vi que la vida terrenal, con todas sus luchas, era apenas la orilla inicial. El destino final estaba del otro lado, donde la luz no se apaga. El puente me mostraba que cada acto de amor vivido era como una tabla invisible sosteniendo el camino, y yo caminaba sobre los frutos de mi propia historia. Al alcanzar la mitad del puente, volví la mirada atrás y vi toda la inmensidad de la Ciudad de México iluminada. Las luces urbanas se confundían con las estrellas, y comprendí que todo, lo humano y lo divino, está entrelazado. Sentí una paz indescriptible al saber que no dejaba nada atrás, sino que todo se transformaba, y con el corazón lleno de esperanza, seguí adelante, hacia el otro lado, donde una nueva etapa me aguardaba. Del otro lado del puente de luz, comencé a distinguir figuras que se acercaban lentamente. Eran rostros familiares, algunos muy queridos, otros casi olvidados por el tiempo. A medida que avanzaba, percibía que todos irradiaban serenidad, como si el reencuentro fuera una fiesta silenciosa. No había prisa, no había reproche, solo el calor de la acogida. Yo, que tantas veces temí la soledad, ahora veía que estaba rodeado de presencias amorosas. El primero que reconocí fue mi abuelo, don Ernesto, con la misma sonrisa firme que conservaba en mis recuerdos de infancia. Luego vi a compañeros de juventud, socios de negocios que ya habían partido, e incluso vecinos de Puebla que no veía desde hacía décadas. Cada uno se acercaba con la mirada llena de ternura, sin palabras, pero con un abrazo que se sentía en el alma. Era como regresar a una familia mucho más grande de lo que jamás imaginé. Entre esas figuras, también surgieron amigos que creí perdidos para siempre, personas con las que rompí por orgullo, pero que ahora me recibían con cariño renovado. No había rencor en sus rostros, solo la alegría de reencontrarme. Fue en ese momento que entendí, en el más allá, el tiempo cura heridas que la vida no logró cicatrizar. Y así experimenté el reencuentro espiritual como una segunda oportunidad dada por la eternidad. También había niños, algunos que partieron demasiado pronto, y que ahora corrían por el espacio de luz con risas cristalinas. Me miraban como quien acoge a un viajero cansado, recordándome la pureza perdida entre años de lucha y ambición. Vi en ellos la certeza de que el amor no tiene edad, y que todos somos hijos de una misma luz. Ese encuentro renovó en mí la convicción de que el más allá está hecho de reencuentros, no de separaciones. Rodeado por todos aquellos que me esperaban, comprendí que la muerte no es soledad, sino regreso. Cada abrazo, cada mirada y cada sonrisa era un fragmento de eternidad que se me ofrecía. Entendí que no era solo Julián Herrera, padre y empresario, sino parte de una inmensa cadena de almas. Y con esa conciencia entregué mi corazón al abrazo colectivo de quienes me aguardaban, listo para continuar el viaje con más ligereza. Después de los abrazos y reencuentros, una calma profunda se apoderó de mí. Fue entonces cuando sentí nuevamente la presencia de Fray Alonso, mi guía espiritual. Se acercó con una mirada compasiva y colocó su mano luminosa sobre mi hombro. Sentí que en ese instante ya no se trataba de mi pasado, sino de mi futuro y, sobre todo, del futuro de quienes permanecían en la tierra. Su voz sonó clara, firme y serena. «Julián, aún hay algo que debe hacerse». Me mostró, como en un espejo vivo, el sufrimiento de Mariana y Esteban. Vi a mi hija caminando por la habitación oscura, incapaz de dormir, abrazada a una foto mía. Vi a mi hijo sentado en la iglesia, intentando ser fuerte, pero llorando en silencio para no parecer frágil. El peso de la ausencia caía sobre ellos como una losa. Mi corazón se encogió, y un dolor nuevo nació dentro de mí, no por mí, sino por ellos. Entonces Fray Alonso dijo: «Aún puedes tocar sus corazones. La muerte no es el fin de la comunicación, es solo un cambio de lenguaje. Tus palabras pueden alcanzarlos de otra forma, si el amor es el vehículo».
Me explicaba que mi espíritu tenía la misión de dejar un mensaje. No sería a través de la voz física, sino por medio de la psicografía, a través de la sensibilidad de un médium. Así comprendí que mi último gesto terrenal sería una carta de consuelo. La revelación me llenó de esperanza. Yo, que tantas veces temí no haber hecho lo suficiente por mis hijos, ahora recibía la oportunidad de seguir siendo padre, incluso desde el otro lado. Comprendí que mi amor por ellos era el hilo que me unía a la tierra, y que ese hilo podía transformarse en luz. Ya no se trataba de apego, sino de cuidado. Era un consejo divino, confortar a los míos antes de avanzar definitivamente. Con lágrimas espirituales, agradecí al guía por esa enseñanza. Comprendí que el verdadero amor no termina con la muerte, sino que sigue manifestándose de forma sutil. La familia es un lazo eterno, que ni siquiera el último suspiro puede romper. Con esa certeza, me preparé para transmitir mi mensaje desde el más allá. Sabía que sería el mayor legado que dejaría a Mariana y Esteban, la prueba de que el amor resiste a la eternidad. Vi con claridad el corazón de mi hijo Esteban, ahogado en dolor. Trataba de sostener a la familia, pero por dentro estaba quebrado, como un árbol que sigue en pie aún con las raíces partidas. Sus oraciones nocturnas resonaban en el silencio, pidiendo respuestas que no llegaban. Lo observaba y sentía que su mayor miedo no era la muerte en sí, sino vivir sin mi consejo, sin la figura del Padre que siempre lo guió. Su dolor era profundo, y sus lágrimas eran como espinas en mi alma. Mariana, en cambio, sufría de una forma distinta. Aunque también derramaba lágrimas, en ella había una fuerza que se levantaba en medio de la tormenta. La vi cuidar de la casa, consolar a Esteban e incluso tomar las manos de los nietos diciendo que yo seguía vivo en el corazón de todos. Su fe era una llama que resistía al viento. Se convertía en la fortaleza de la familia, aunque su pecho también sangrara de nostalgia. Al contemplarlos a ambos, comprendí que cada uno vivía el duelo de forma única. Esteban representaba el dolor crudo, que se desborda como un río en crecida. Mariana, en cambio, simbolizaba la esperanza, que se alza aún entre ruinas. Entendí que el dolor y la fuerza no se contradicen, caminan juntos, mostrando que el amor puede generar tanto lágrimas como coraje. Y en ese equilibrio vi la belleza de la humanidad. Deseé con todo mi ser poder abrazarlos y decirles que no estaban solos. Mi alma se inclinaba para acariciar sus cabezas, pero sabía que no podían percibirme con los ojos físicos. Sin embargo, una certeza crecía en mí. Si no podía hablarles directamente, aún podía enviar señales, susurros, inspiraciones. No había perdido el derecho de ser padre. Solo necesitaba aprender nuevas formas de amar desde el más allá. Comprendí entonces que la misión que Fray Alonso me confiaba era aún más urgente. Esteban necesitaba consuelo para no sucumbir al dolor, y Mariana necesitaba fuerza para seguir guiando a la familia. Mi carta psicografiada sería más que palabras, sería el abrazo invisible que prometí dar incluso después de la muerte. Y así, fortalecido por su amor, me preparé para el gesto que uniría nuestros mundos. Hubo un momento en que el dolor de Mariana rompió las barreras de mi corazón espiritual. Se sentó al lado de mi cama, ya vacía de vida, sostuvo mi mano inerte y dejó que sus lágrimas cayeran sin contención. Vi su rostro inclinarse sobre el mío como si buscara aún escuchar un último suspiro. En ese instante, guiado por un impulso de amor, me acerqué a ella. Mi alma se extendió y, en silencio, acaricié su rostro. Fue extraño. Mi mano ya no tenía carne, pero al tocarla sentí como si pudiera atravesar el velo de la materia. Mariana se estremeció levemente, como quien siente una brisa suave sobre la piel. Sus ojos se alzaron, confusos, como si algo invisible la hubiese tocado. Quise gritar que era yo, que mi amor aún estaba allí, pero no había voz. Solo la caricia, sutil y profunda, hablaba por mí. En ese gesto,
Todo el peso de mis culpas se deshizo. Aquella simple caricia decía más que palabras. Decía que la amaba, que jamás la dejaría, que estaba vivo en espíritu. Sentí que ella, en lo profundo de su alma, comprendía. Porque incluso sin verme, cerró los ojos y murmuró: «Papá, cuida de nosotros». Sus palabras atravesaron mi esencia como un bálsamo, probando que el amor supera el silencio de la muerte. Aquel instante se volvió eternidad. No había tiempo, no había relojes, solo la conexión entre dos corazones separados por la materia y unidos por el espíritu. Acariciar el rostro de mi hija fue como escribir una carta sin tinta, grabada directamente en su alma. Comprendí que los gestos más simples, cuando se hacen desde el más allá, tienen más poder que discursos enteros, y comprendí que ese era solo el primero de muchos signos que aún podía dar. Al alejarme suavemente, vi a Mariana respirar hondo, como si hubiera recibido un valor inesperado. Su rostro seguía llorando, pero sus ojos tenían nueva luz. Comprendí entonces que mi toque había sido permitido por la misericordia divina, como prueba de que el amor eterno no se rompe. Y me prometí que, hasta entregar mi mensaje psicografiado, haría todo lo posible para consolar a mis hijos. Algunos días después de mi partida, acompañé en espíritu a mis hijos hasta la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Los vi caminar entre la multitud de fieles, llevando velas con las manos temblorosas. El aroma de incienso y flores se extendía por el aire, y cada paso que daban parecía cargado de lágrimas contenidas. Estaban allí para buscar consuelo, para encontrar un sentido mayor en medio del dolor. Y yo, invisible a sus ojos, iba a su lado, compartiendo su fe. Cuando se arrodillaron ante la imagen de la Virgen, pude sentir la fuerza de sus oraciones. Mariana, con la voz quebrada, pedía protección para los nietos y serenidad para seguir adelante. Esteban, en silencio, solo dejaba que las lágrimas corrieran, entregando a la Madre Santísima su dolor más profundo. El altar resplandecía con velas encendidas, cada llama un pedido, cada luz un clamor. Y entre todas esas plegarias, reconocí el eco de las voces de mis hijos. Fue entonces que comprendí cómo la fe humana es un puente entre mundos. Esas velas no solo iluminaban el templo, sino también los caminos del Espíritu. El amor de mis hijos, depositado en oración, me alcanzaba como energía viva. No eran palabras vacías, eran corrientes de luz que me envolvían, fortaleciéndome para seguir mi travesía. Su fe se convertía en alimento para mi alma en el más allá. Entre la multitud, noté que muchos lloraban, cada uno por sus propias pérdidas, y comprendí que el dolor de la muerte es universal, pero también lo es la esperanza que nace de la oración. Vi que la basílica no era solo un templo de piedra, sino un espacio donde cielo y tierra se encuentran. Y allí, entre cantos y súplicas, sentí que mi espíritu no estaba aislado, sino unido a incontables almas en busca de paz eterna. Al final, cuando Mariana encendió una vela en mi nombre, algo dentro de ella también se iluminó. Vi en sus ojos una serenidad discreta, como si hubiera sentido mi presencia. Esteban respiró hondo, como quien suelta parte del peso que carga. Y yo, desde el otro lado, agradecí a la Virgen de Guadalupe por permitir que mis lágrimas espirituales se mezclaran con las de ellos, en un reencuentro invisible, pero lleno de amor eterno. Tras acompañar la oración de mis hijos, fui envuelto por una luz aún más intensa. No venía de fuera, sino de dentro, como si todo mi ser fuera iluminado al mismo tiempo. En ese resplandor, comprendí verdades que en vida nunca había percibido. Entendí que cada gesto, cada palabra, cada silencio tenía un significado en el diseño mayor de la existencia. Y vi que la vida no se mide en riquezas ni títulos, sino en amor compartido. La revelación llegó como olas suaves, revelando el verdadero propósito de mi jornada. Recordé mis años de trabajo, el orgullo por los logros materiales y los aplausos recibidos. Todo eso, ante la eternidad, parecía solo arena llevada por el viento.
Lo que permanecía eran los abrazos que di, los consejos que ofrecí, las veces que enjugué lágrimas ajenas. El propósito de la vida estaba en las semillas de bondad que planté sin esperar nada a cambio. Percibí que incluso mis errores, al ser reconocidos, tenían valor. Cada caída era también un aprendizaje. Cada orgullo superado se volvía un peldaño. El tribunal de mi conciencia no me mostraba solo mis fallas, sino también lo que aprendí de ellas. Era como si la vida fuera un libro y cada página, aún manchada, hubiera contribuido a la historia completa. Nada había sido en vano. En ese instante, comprendí que el amor es la verdadera medida de la eternidad. No el amor idealizado o distante, sino el vivido en las pequeñas cosas. Una sonrisa, un gesto de compasión, una palabra de perdón. Eso era lo que construía el camino de luz. Y comprendí que, incluso después de la muerte, ese amor sigue vibrando, alcanzando los corazones de quienes se quedan. Es el hilo invisible que une los mundos. Al recibir esa revelación, sentí una paz que jamás había experimentado. Toda la angustia, todo el peso y toda la vanidad se disolvieron como niebla. Ahora lo sabía. Mi propósito siempre fue amar y ser amado. Y con esa comprensión, mi espíritu se fortaleció para continuar. El camino ante mí ya no era oscuridad, sino claridad, y estaba listo para seguir aprendiendo, guiado por la luz eterna. Después de la revelación sobre el propósito de la vida, una nueva lección se presentó ante mí: el perdón. Pero no el perdón que buscamos de los demás, sino aquel que debemos concedernos a nosotros mismos. Vi con claridad todas las veces en que me culpé por errores, decisiones equivocadas y omisiones. Esos recuerdos eran como cadenas que yo mismo había forjado alrededor de mi alma. Ahora había llegado la hora de soltarlas. Recordé errores de juventud, palabras ásperas dichas en momentos de ira, promesas que no cumplí. También reviví instantes en los que, por orgullo, cerré puertas que podrían haber sido puentes. Cada recuerdo dolía, pero esta vez el dolor no venía a herir, venía a sanar. Era como una herida abierta que necesitaba ser lavada antes de cerrar. Y comprendí que no podría avanzar si no me liberaba de esas culpas. Comprendí que el perdón a uno mismo es un acto de humildad y de coraje. Es aceptar que somos imperfectos, pero también aprendices eternos. Ninguna culpa podía definirme para siempre, porque cada error traía en sí una lección. El guía espiritual me mostró que la verdadera redención nace cuando reconocemos nuestras faltas, pero decidimos no vivir prisioneros de ellas. Esa verdad resonó en mí como música liberadora. Sentí entonces una luz suave envolver mi ser, como si manos invisibles deshicieran los nudos que yo mismo había creado. Cada acusación interna se disolvía, cada recuerdo amargo se transformaba en aprendizaje. Comprendí que la vida no exige perfección, sino movimiento, avance, transformación, y el perdón que me concedía a mí mismo era el combustible para seguir adelante en el camino de luz. Al final de ese proceso, una sensación de alivio indescriptible me invadió. Ya no había peso, ya no había cadenas, solo paz. Descubrí que perdonarse a uno mismo es abrir las puertas del corazón para que el amor vuelva a habitar plenamente. Yo, Julián Herrera, finalmente me sentí libre, listo para dar el siguiente paso hacia el reencuentro espiritual con los míos. Y en ese instante, supe que estaba más cerca de la paz eterna. Con el corazón aliviado por el perdón, sentí que había llegado el momento de cumplir la misión revelada por mi guía espiritual. Mi alma fue conducida hasta un médium en Guadalajara, alguien a quien jamás conocí en vida, pero cuya sensibilidad era un puente entre los mundos. Lo vi sentarse en silencio, en una sala sencilla, con lápiz y papel ante sí. Alrededor había oraciones suaves pidiendo protección y luz. Era el ambiente preparado para que naciera mi carta. Me acerqué a él como quien sopla una brisa sobre una llama tenue. Al principio, sus manos temblaron, como si resistieran una fuerza invisible. Poco a poco,
Sin embargo, sus dedos comenzaron a deslizarse por el papel, obedeciendo a un flujo que no venía de su mente, sino de mi espíritu. Cada palabra escrita era un pedazo de mi alma, que atravesaba el velo. Yo estaba dictando mi despedida, y él se convertía en el instrumento dócil de la luz. Mi mensaje no era largo, pero contenía la eternidad. Escribí que amaba a Mariana y a Esteban con amor eterno, que la muerte no nos separa, solo nos transforma. Pedí que no lloraran como quien ha perdido, sino que me recordaran como quien sigue vivo en el corazón. Supliqué que cuidaran el uno del otro, que mantuvieran la fe y comprendieran que mi último suspiro había sido solo el comienzo de una nueva vida. Mientras cada frase se trazaba, sentí que mi emoción desbordaba. No eran solo palabras, eran lágrimas de espíritu que se transformaban en letras. El médium lloraba discretamente, sin comprender del todo lo que ocurría, pero sintiendo la fuerza de lo que lo atravesaba. Yo sabía que esa carta llegaría a mis hijos, no como un simple papel, sino como prueba viva de que existe comunicación entre los dos mundos. Cuando el texto concluyó, una paz suave me envolvió. Había cumplido la tarea. Entregué a la tierra el mensaje que mi corazón guardaba. La psicografía era mi último gesto de padre, mi último abrazo invisible, mi forma de demostrar que el amor es más fuerte que la muerte. Y así, con la carta escrita, sentí que mi espíritu se acercaba a la liberación definitiva. Vi el momento en que la carta psicografiada llegó a las manos de Mariana y Esteban. Se miraron con asombro, sin comprender cómo esas palabras pudieron haber sido escritas. Mariana fue la primera en abrir el sobre, y sus manos temblaban como hojas al viento. Cuando sus ojos se posaron sobre la escritura, sentí su corazón acelerarse. Yo estaba allí, de algún modo, frente a ellos otra vez. Las primeras líneas hicieron que Mariana soltara un sollozo. Reconoció expresiones que solo yo usaba, frases simples que nadie más podría haber inventado. Esteban, incrédulo, se acercó y pasó los ojos rápidamente por las palabras. Vi su rostro endurecido quebrarse en emoción, las lágrimas rodando pese a su resistencia. No eran solo palabras, era mi voz, atravesando el silencio de la muerte. Mientras leían, percibí que cada frase tocaba heridas y también traía bálsamo. Cuando les pedí que no se sintieran solos, un calor invisible envolvió la habitación. Cuando supliqué que cuidaran el uno del otro, vi cómo sus miradas se encontraban, comprendiendo que ahora debían caminar juntos. Mi carta no era solo una despedida, era también una nueva alianza entre ellos. Las lágrimas de Mariana caían sobre el papel, como si quisieran mezclarse con las mías que quedaron del otro lado. Esteban, al final, llevó la carta al pecho y cerró los ojos, repitiendo en voz baja, «Es él, es papá». Aquel instante fue como un reencuentro espiritual, un abrazo que ningún cuerpo podría ofrecer, pero que el alma reconocía plenamente. Sentí que el puente entre nosotros se había completado. Al ver a mis hijos acoger aquel mensaje, una paz indescriptible se apoderó de mí. Ya no quedaban dudas de que el amor eterno había cumplido su promesa. Mis palabras habían atravesado el velo y mis lágrimas habían encontrado las suyas. Era la señal de que mi misión estaba concluida y con el corazón aliviado, me preparé para mi despedida definitiva, confiado en que jamás dejaría de estar presente en sus corazones. Después de que la carta llegó a manos de mis hijos y sentí sus lágrimas unidas a las mías, algo en mi interior se transformó. El peso que había cargado desde mi último suspiro comenzó a disolverse, como hielo al sol. Comprendí que mi misión estaba cumplida. Había dejado consuelo, había dejado amor, y era eso lo que ahora me permitía descansar. Ya no había culpa, solo gratitud. La paz que me envolvía era distinta a cualquier sensación que hubiese experimentado en la tierra. Era como sumergirse en un océano de silencio, pero un silencio vivo, lleno de significado. No había vacío, había plenitud. Cada dolor que cargué se transformaba en luz. Cada arrepentimiento se volvía enseñanza. Yo era solo conciencia y amor, entregado al misterio de lo eterno.
Volví mis ojos hacia Mariana y Esteban, sabiendo que no volvería a tocarlos como antes. Aún así, sentía que mi espíritu permanecería a su lado, guiándolos en silencio. La despedida no era abandono, era transformación. Dejaba de ser padre presente en cuerpo, para ser presencia en espíritu, susurrando en sus corazones siempre que lo necesitaran. Esa certeza me trajo serenidad. En el instante de la despedida, reviví toda la trayectoria desde mi último suspiro. El hospital, el corredor de sombras y luz, el abrazo de mi madre, la voz del guía, el puente sobre el Valle de México, hasta llegar al reencuentro con quienes me esperaban. Cada etapa había sido necesaria, cada revelación un peldaño. Y ahora, ante la eternidad, por fin podía descansar en paz, sin miedo a lo que vendría. La despedida no fue un corte abrupto, sino un abrazo suave. Era como si manos invisibles me envolvieran y dijeran: «Has cumplido tu papel, ahora sigue». Me sentí acogido por algo más grande que yo mismo, una fuerza de amor que no se explica, solo se vive. Y en ese abrazo infinito, comprendí que la verdadera paz no es ausencia de dolor, sino la certeza de que todo tuvo sentido. En el momento en que me despedí en paz, sentí que una claridad intensa se acercaba. No era un sol que quema, sino una luz que acariciaba cada parte de mi esencia. Llegaba en ondas suaves, como brazos extendidos para recibirme. Cuanto más me dejaba envolver, más percibía que no había límites, ni miedo, solo amor. La luz era viva, consciente, y parecía llamar mi nombre en silencio. Avancé, y cada paso era como sumergirse en un río de ternura. Vi colores que jamás existieron en el mundo físico. Escuché armonías que parecían compuestas por las propias estrellas. La luz no era solo un escenario, era presencia, era hogar. Allí comprendí que todo lo que buscaba en vida, la paz, el consuelo, la plenitud, estaba frente a mí. Y finalmente entendí, no caminaba hacia la muerte, sino hacia la vida en su forma más pura. Mientras la luz me envolvía, sentí que mi ser se expandía más allá de cualquier frontera. Ya no era solo Julián Herrera, padre, empresario o viajero terrenal. Era alma eterna, parte inseparable del todo divino. Cada fragmento de orgullo o dolor se disolvió como sombra ante el amanecer. Solo quedaba la verdad simple y sublime. Fuimos hechos para amar y ser recibidos por el amor mayor. En ese abrazo luminoso, encontré a quienes habían partido antes que yo. Vi sonrisas, sentí presencias, reconocí que no existe soledad en la eternidad. Todos estábamos unidos por la misma esencia, por la misma chispa que proviene de la fuente divina. El camino de luz no terminaba allí, sino que se abría como un horizonte sin fin. Yo apenas daba el primer paso hacia esa nueva jornada, y así me entregué por completo al abrazo de la luz. Mi último suspiro, que en la tierra pareció final, se revelaba apenas como inicio. La claridad que me envolvía no era lejana, era el propio corazón de Dios acogiéndome, y en el silencio pleno de aquel instante, descubrí que la muerte no existe, solo transformaciones. Había llegado a casa, finalmente, recibido por la luz eterna.